Hola, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los procesos más importantes de nuestro planeta, el ciclo del carbono. A ver, imaginaos que es como una danza súper precisa que ha permitido que exista la vida durante millones de años. Un sistema que estaba en un equilibrio casi perfecto. Pero, como vamos a ver, ese equilibrio se ha roto. Para empezar, os lanzo una pregunta. A primera vista, ¿qué tienen que ver un árbol, una vaca y un incendio? Parece que no mucho, ¿verdad? Uno está ahí, creciendo, tranquilo, la otra pastando, y el fuego, pues, arrasando. Pero hay algo, un elemento que los une a todos. Y sí, la respuesta es el carbono. Es, por así decirlo, el ladrillo fundamental de la vida en la Tierra. Y lo más flipante es que no para quieto, está todo el rato moviéndose, pasando de las plantas a los animales, a los océanos, a la atmósfera, un viaje sin fin. Y hoy vamos a seguirle la pista. Venga, empezamos por la primera parte de esta historia, el ciclo rápido. Para que nos entendamos es como si fuera la respiración del planeta, un intercambio constante y bastante ágil de carbono entre los seres vivos y el aire que nos rodea. Y la gran protagonista de este ciclo es la fotosíntesis. Las plantas, las algas, son unas máquinas perfectas para limpiar el aire. Cogen el dióxido de carbono, el CO2, y con la energía del sal lo transforman en su comida. Al hacer esto, básicamente, están atrapando y guardando carbono en sus hojas, en sus troncos. Son un almacén de carbono brutal. Vale, ¿y cómo sigue el viaje de ese carbono? Pues por ejemplo, llega una vaca y se come la planta. Así, el carbono pasa a formar parte de la vaca. Y luego, la vaca lo devuelve a la atmósfera de varias formas. Por un lado, al respirar como nosotros, suelta CO2. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. Sus excrementos, al descomponerse, liberan CO2 y también metano. Y el metano, el CH4, es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente. Pero no solo los animales, ¿eh? Cuando las hojas se caen o cualquier ser vivo muere y se descompone, ese carbono también vuelve al aire. Y por supuesto los incendios, ya sea un gran incendio forestal o una simple hoguera que hacemos con amigos, todo ese carbono que los árboles tardaron años en almacenar, ¡pum!, se libera de golpe a la atmósfera. Todo esto es el ciclo rápido. Y con esto pasamos a la segunda parte del viaje, el ciclo lento. Si el ciclo rápido era la cuenta corriente del carbono, donde entra y sale dinero constantemente, el ciclo lento es como una cuenta de ahorros a plazo fijo, pero de millones de años. En este ciclo, el carbono se queda, digamos, bloqueado durante muchísimo tiempo. Está en el fondo de los océanos, en rocas que se forman con esqueletos de organismos marinos y, sobre todo, en lo que llamamos combustibles fósiles. El carbón y el petróleo no son más que restos de plantas y animales de hace millones de años que se han cocinado bajo tierra a una presión y temperatura brutales. Esta línea de tiempo es una pasada para entenderlo. Es un proceso increíblemente lento. El carbono que se quedó atrapado hace millones de años, de forma natural, solo sale de ahí a cuentagotas, por ejemplo con una erupción volcánica. El planeta tenía un sistema para mantener ese carbono masivo bien guardado, bajo llave. Entonces, la idea clave es esta. Durante miles y miles de años, estos dos ciclos, el rápido y el lento, convivían en un equilibrio súper delicado. El carbono se movía ágilmente entre los seres vivos y el aire, mientras que unas cantidades gigantescas de carbono estaban almacenadas de forma segura bajo tierra. Pero claro, entonces llegamos nosotros. Y la actividad humana ha creado algo que podríamos llamar un cortocircuito en todo este sistema planetario. Básicamente, hemos encontrado la llave de esa caja fuerte geológica, de esa cuenta de ahorros a millones de años, y la estamos vaciando a una velocidad de vértigo. Hemos creado un atajo que se salta por completo las reglas de la naturaleza. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues extrayendo y quemando combustibles fósiles. Cogemos el carbón y el petróleo, ese carbono que la Tierra tardó millones de años en enterrar, y lo quemamos para tener energía. Al hacerlo, lo estamos inyectando de forma masiva en la atmósfera, o sea, en el ciclo rápido. Hemos movido en solo 200 años un carbono que llevaba eones almacenado. Es un cortocircuito en toda regla. Y si alguien tiene dudas, que mire este gráfico. Es que los datos son demoledores. Durante cientos de miles de años, los niveles de CO2 subían y bajaban, pero siempre dentro de unos límites. Y de repente, en los últimos 2 siglos, la línea se dispara hacia arriba. Hemos llegado a tener niveles de CO2 que el planeta no ha visto en, como mínimo, 800.000 años. Una auténtica locura. Muy bien. ¿Y cuál es la consecuencia de tener todo ese CO2 extra ahí arriba? Pues muy sencillo, que el efecto invernadero natural se dispara, y eso provoca el calentamiento global. A ver, vamos a aclarar una cosa. El efecto invernadero en sí no es malo. Al revés, es súper necesario.
Hay unos gases en la atmósfera que actúan como una manta, atrapando parte del calor del Sol y haciendo que la Tierra tenga una temperatura agradable para vivir. El problema es que nosotros, con tanto CO2, hemos hecho que esa manta sea demasiado gorda, y ahora atrapa más calor del que toca. Y los dos gases que más están engordando esa manta son, por un lado, el dióxido de carbono, el CO2, que es el principal culpable por la cantidad que emitimos al quemar combustibles fósiles, y por otro el metano, el CH4. Hay menos metano en el aire, pero cada molécula es muchísimo más potente atrapando calor. Y como hemos visto, una de sus fuentes principales es la ganadería. Y seguro que alguien está pensando, bueno, ¿y el planeta no puede absorber todo este CO2 que sobra? La respuesta corta es que no. Al menos no a la velocidad que lo estamos emitiendo. Los sistemas de limpieza naturales del planeta, como los océanos o ciertos procesos geológicos, funcionan a una escala de tiempo lentísima. Están totalmente desbordados. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de chupito. Y esta frase, la verdad es que lo resume a la perfección. Hemos roto un equilibrio que tardó millones y millones de años en construirse en lo que, a escala geológica, es un simple parpadeo. Toda esta explicación nos deja con una pregunta final que además es inevitable. Ahora que entendemos cómo hemos roto este equilibrio tan delicado, la gran cuestión es ¿cómo empezamos a repararlo? Una pregunta que sin duda va a definir nuestro futuro.